La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Previamente vamos a orar. Padre, Señor, te pido que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, como siempre lo ha hecho, Señor. Tu palabra es útil, es eficaz, Señor, es la única espada, Señor, del Espíritu, Padre. Señor, es la única que puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y traer mucho fruto. Te pido en esta tarde, Señor Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestro corazón, en nuestra vida. En lo que nos escuchan también, Señor, en los que nos ven en la televisión, Padre. Que tú puedas hacer una obra tan hermosa, Señor, en sus corazones, Padre. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Por tal razón a ti venimos, para que lo hagas en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. En esta tarde quisiera hablarles, hermanos, bajo el tema la sangre de Cristo, señal del nuevo pacto. La sangre de Cristo, señal del nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25 dice lo siguiente: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más lo leemos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este relato que el apóstol Pablo menciona acá son las palabras que él recibió como enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciendo memoria de la última cena, cuando nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus discípulos partió el pan, les dio el pan y de igual forma les repartió y pasó la copa, la cual representaba una cosa, y lo tenemos ahí muy claro. Y él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso quiere decir de que la sangre de Cristo representada en esa copa, pasándola a los discípulos, simbolizaba el nuevo pacto. Es decir, que la sangre va ligada al nuevo pacto. El nuevo pacto está completamente ligada a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos pensar, bueno, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Y cuál es esta relación directa a la cual la palabra del Señor nos lleva? Y eso es lo que yo quisiera que viéramos en esta tarde. Y es que la sangre de Cristo Jesús es el nuevo pacto, es la señal del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso quiere decir de que si el Señor Jesús dijo el nuevo pacto, es porque existió un antiguo pacto. Si algo es nuevo, si Él está mencionando que este es el nuevo pacto, es porque ciertamente existió el antiguo pacto. Y yo quisiera que pongamos mucha atención en esta tarde, hermanos, y que tengamos ahí la Biblia cerca de nosotros para poder leer varios versículos en los cuales vamos a ir. Quisiera que fuéramos rápido al cuarto libro de la Biblia, Levítico capítulo 17, versículo 11. Tenemos Génesis, Éxodo, Números, Levítico, ese es el tercero. Dice capítulo 17, versículo 11, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La ley fue entregada por Dios al pueblo de Israel por medio de un hombre llamado Moisés. Justamente toda la ley explicada punto por punto fue dada, y en la palabra del Señor está. Y la ley dice algo muy claro, y dice que la vida de la carne está en la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. En el antiguo tiempo, en el antiguo pacto,
la sangre de los corderos, la sangre de los sacrificios representaba la limpieza de los pecados del pueblo de Israel. En Levítico hay toda una serie de rituales, las cuales ellos tenían que hacer al pie de la letra para poder cumplir con esto. Cuando las personas habían fallado a Dios en diversas formas, en diversas maneras, ellos tenían de igual forma diversas formas para expiar el pecado. Pero una forma sí era central y era la sangre. La sangre debía estar en algo central, era algo central para que fuera expiado el pecado de los hombres en ese tiempo. Ciertamente había dentro del tabernáculo todas las personas. En el santuario estaban los levitas, que eran los llamados, los sacerdotes, eran los llamados a hacer esta labor. Dios los había puesto ahí, a este pueblo, dentro del pueblo. Había apartado una familia, la familia de Leví. Ellos eran los que trabajaban en el santuario. Es importante saber de que la palabra del Señor nos deja muy en claro de que en la sangre está la vida. Y esto lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Es importante que nosotros conozcamos que el antiguo pacto estaba sujeto a la obediencia a la ley. Y estaba sujeto al sacrificio constante de diversos animales puros, como el cordero perfecto, inmolado, que ahora representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el antiguo pacto era constante esto de que tenían que hacerse sacrificios, y la sangre, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él no podía entrar sin sangre. Él tenía que entrar con la sangre del sacrificio para ser expiados los pecados en ese tiempo, en ese momento, por parte de Dios para el pueblo. De igual forma, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, la palabra nos dice ya después de Cristo, recordando acerca del nuevo pacto, del antiguo pacto, dice el versículo 22 del capítulo 9: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya después de Cristo, aquí recordando el escritor de Hebreos, él está diciendo de que ciertamente sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, de que es importante y es obligatorio para toda remisión de falta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, de que existiera la sangre. Sin la sangre no hay remisión. Sin la sangre no hay purificación de los pecados. Ahora, quiero mencionar 3 ejemplos de sangre puestos claros en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos comprender. Esto viene desde el inicio, desde Adán y Eva. La palabra del Señor nos dice en Génesis de que Dios sopló y creó al hombre, puso en él a su espíritu, lo hizo a imagen y semejanza de él. Él tenía comunión plena con Dios. Él platicaba con Dios. Él se movía en el jardín del Edén con tanta libertad. Dios le pidió que hiciera diversas tareas, ponerle nombre a cada animal. Le dijo que purificara y que trabajara en el jardín. Era totalmente placentero la vida de Adán. Cuando vio que había en necesidad Adán de una ayuda idónea, Dios conoce la necesidad del hombre. Amén. Y fue ahí donde, por medio de un milagro, lo puso a dormir, dice la palabra del Señor, un reposo profundo. Y de su costilla, él sacó a Eva, la mujer, varona. Menciona la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Porque del varón salió. Carne de mi carne y hueso de mis huesos es. Pero ocurrió algo en ese momento, y es que Eva empezó a ser engañada por medio de la serpiente, o sea, Satanás, que es muy astuto, y logró engañar a Eva, y de igual forma a Adán. ¿Qué ocurre cuando entra el pecado en el mundo? Entra la muerte.
Y Adán, la vida espiritual que él tenía, se vio totalmente corrompida y él murió. Cuando él peca, Adán y Eva mueren. Por tal razón, ellos son apartados de la comunión perfecta para con Dios. ¿Y qué fue lo primero que sintió Adán? Él se apartó, él se escondió. Y cuando Dios le dijo: Adán, ¿a dónde estás? Lo que él le dice: bueno, yo me escondí por temor, por miedo. Ellos se vieron los unos a los otros y se vieron desnudos. Eso fue lo que dice la palabra del Señor. Ya pudieron ver eso en su carnalidad, ya en su naturaleza pecaminosa. Y lo que Adán hizo fue ponerse hojas para tapar su cuerpo. Pero Dios le manda algo a Adán. El hombre constantemente trata de justificarse delante de Dios por medio de sus obras. Y eso significa esa hoja que Adán se pone. Él quiere justificarse con sus medios, pero no es así. Dios le dijo a Adán: no, te voy a poner pieles. Eso fue el atuendo que Adán y Eva tenían. Eran pieles de animales. ¿Qué significa eso? Que para vestir a Adán y Eva, no solamente su cuerpo, sino su vergüenza por la pecaminosidad, por el haberse apartado de Dios, tenía que haber un sacrificio de un animal para que él pudiera vestirse. O sea, hubo el primer sacrificio ahí de sangre para poder vestir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué vemos ahí? Desde que el principio de los tiempos, desde que Adán y Eva pecan, Dios dejó esto claro: la remisión se hará por medio de sacrificio, por medio de sangre. Abraham, segundo ejemplo. Cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia será grande por sobre toda la tierra, y los que nosotros estamos acá en Cristo somos respuesta a esa promesa que Dios le hizo a este hombre Abraham, que creyó por fe. Tu descendencia será inmensa, será grande. Pero él ya tenía 100 años y su mujer era estéril y no tenía ni un hijo. Pero él creyó en la promesa de Dios, y Dios en su vejez le dio un hijo y su nombre fue Isaac. De hecho, le dio 2 hijos, pero deseo enfocarme en Isaac, el hijo de la promesa. Cuando Abraham, este joven Isaac, empieza a crecer, Abraham tiene todo su corazón y su esperanza en él. Llega el momento en el que Dios le dice: mira, entrégame a tu hijo. Era una prueba de fe en su corazón. Dios quería quitar del corazón de Abraham toda esperanza que no estuviese en Dios. Pero dice la palabra del Señor en Romanos de que él vivió en esperanza contra esperanza, tuvo fe y no dudó, no se debilitó en su fe, sino que caminó en esperanza y dijo: completamente sé que aunque Dios me pida a mi hijo en sacrificio, yo estoy pleno que Dios le puede resucitar, porque este es el hijo de la promesa. Cuando Abraham se acerca a ese lugar, pone todo listo, acuesta a Isaac ahí. Cuando ya iba a ofrecer el sacrificio, que era su hijo para con Dios, dice la palabra del Señor de que Dios habla a Abraham y le dice: alto, quita a tu hijo, porque ya sé que tú eres hombre fiel y que confías en mí. En ese momento fue propicio y Dios envió un cordero perfecto para que Abraham lo sacrificara en ese momento en vez de Isaac. Justamente ahí vemos el cordero perfecto que fue sacrificado en ese momento, en el cual fue derramada sangre, lo cual Dios le estaba mostrando a Abraham: es necesario y únicamente será por medio de un sacrificio el cual conlleve sangre. Un tercer ejemplo es Moisés. La última plaga previamente a sacar al pueblo de Egipto, cuando ellos habían estado cautivos por 400 años, la última plaga, Faraón no quería dejar a este pueblo. Moisés no le preguntó a Faraón si quería. Él le dijo: Dios me ha dicho que yo vengo a sacar a este pueblo. Dejarás ir a este pueblo. Deja ir al pueblo de Dios salir al desierto para adorarle.
el corazón de Faraón se endureció, dice la palabra del Señor. Pero Dios, por medio de distintas plagas, Él quería mostrar su poder y su gloria. La última plaga es de que Él envió a matar a todos los hijos primogénitos, a todos los primogénitos de todo el pueblo de Egipto. Todos los primeros hijos murieron, incluyendo el hijo de Faraón. Pero hubo algo que no tocó, esta muerte no tocó el campamento de los hijos de Israel. ¿Por medio de qué? Moisés le dijo al pueblo: Dios me ha dicho, pongan sangre en los lindeles de las puertas, en todo alrededor de las puertas, y cuando pase el ángel de la muerte, no tocará a los primogénitos del pueblo de Israel. Y justamente el pueblo obedeció. Pusieron la sangre alrededor de todas las puertas. Cuando pasó el ángel de la muerte, mató a todo hijo primogénito de los hijos de los egipcios, incluidos el hijo de Faraón, pero no tocó a ningún hijo primogénito del pueblo de Israel. Son tres ejemplos ahí de una forma muy clara, en el cual la sangre toma un papel vital entre la muerte y la vida, entre la remisión de los pecados y la vergüenza del hombre, y traerlo a de alguna forma comunión con Dios. Es en ese día donde Dios le dijo: celebrarás la Pascua a Moisés. La Pascua significa pasar por alto. Es decir, de que cuando pasó el ángel de la muerte, pasó por alto donde había la sangre. Aleluya. Nosotros, los hijos de Dios, cuando somos lavados con la sangre de Cristo, la muerte espiritual pasa por nosotros y no llega a nuestra alma. De igual forma, eso significa la Pascua. Cuando pasó la muerte, pero no tocó al pueblo de Israel, por medio de la fe en la sangre. Al comprender esto, mis hermanos, al comprender que la sangre era totalmente importante para todo tipo de sacrificio, para toda remisión de pecado, nosotros podemos irnos a Éxodo 24, versículo 6, del 6 al 8. Fue un momento especial cuando ya había salido el pueblo de Israel, ya estaba en el desierto, y dice la palabra del Señor: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El versículo 8 dice algo muy importante. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto. ¿Qué pacto? El pacto antiguo, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El antiguo pacto era importante que el pueblo de Israel se mantuviese fiel y obediente a toda la ley, pero ciertamente ellos no podían cumplirlo. Por tal razón, la sangre de los animales iban a hacer de que sus pecados de alguna forma fueran remitidos, o sea, fueran quitados, y ellos tenían que presentar estos sacrificios. En ese momento, cuando Moisés lee la ley a todo el pueblo, él hizo un sacrificio, tenía sangre en sus manos, y él dice que la roció sobre el pueblo. Este detalle es muy importante para nuestra vida hoy en día, porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, la palabra del Señor, ya después de Cristo, dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto, en ese momento Moisés rocea la sangre sobre el pueblo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que hoy en día en Jesucristo, todos nosotros, los que hemos venido a Él en fe y hemos sido arrepentidos de nuestros pecados, Cristo Jesús, su sangre ha sido rociada en nuestra vida para limpieza de nuestros pecados.
Esto es muy importante. Así como Moisés roció la sangre sobre el pueblo, Cristo Jesús ha rociado su sangre por sobre todo el mundo, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio de ser rociados en su alma, en su espíritu, con la sangre de Cristo, para obtener el perdón de los pecados. Es importante que nosotros abracemos esta verdad, y es importante que nosotros la vivamos. Esto es central en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero al judío y después al gentil. Hermanos, este es central en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que puede borrar nuestro pecado. Nuestras obras jamás podrán perdonar un pobre pecado. No existe nada bueno en nosotros que podamos hacer para borrar nuestros pecados delante de Dios. No, solamente la sangre de Cristo, que fue sufrida por Él y derramada por nuestros pecados, puede borrarlos por completo. Al comprender esto, mis hermanos, yo quisiera llevarlos a ver en esta tarde dos beneficios para con Dios, que significa que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, nos limpia de nuestros pecados. Nos limpia de nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque en ese versículo no está mencionada la sangre de Cristo, pero de igual forma sabemos de que lo único que puede limpiar a nosotros, limpiarnos de toda maldad, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer beneficio para con Dios es que hemos sido perdonados. Hasta el momento que nosotros lleguemos a comprender la grandeza del perdón de nuestros pecados, lograremos decir: Padre, gloria sea dada a ti por el sacrificio de Cristo y por su sangre. Toda culpabilidad que el enemigo trata de tirar en nuestro contra, toda maldición que viene en nuestro contra, toda vida de pecado en la cual nosotros pudiésemos estar viviendo, tenemos que saber algo: Cristo Jesús ha borrado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hay algo tan interesante que debemos comprender, y es esto tan central del evangelio. ¿Por qué? Me temo que en este tiempo mucha cristiandad vive bajo culpabilidad del pecado, vive bajo condenación, y su vida la ven bajo el ente del pecado. Y no solamente eso, sino bajo el ente de sus obras para tratar de mejorar su vida. Pero tal forma de ver la vida no es nada bíblica. La palabra del Señor nos exhorta de que Cristo Jesús nos ha limpiado de toda maldad. Hermanos, que esto entre a lo más profundo de nuestro corazón. No hay otra forma de remitir nuestros pecados, únicamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para decir de que Cristo Jesús, por medio de su sangre, ha perdonado nuestros pecados, es importante darle la prioridad y la importancia de conocimiento a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la sangre de Cristo era tan importante, la cual pudo lavar el pecado de toda la humanidad? ¿Cuál era la diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de los sacrificios antiguos? Así como le dije a Abraham, en ese tiempo Dios le mandó un cordero perfecto. Simplemente estaba ejemplificando al cordero perfecto que iba a venir, que es Cristo Jesús. No existe hombre que podía pagar esta deuda. Todos nosotros teníamos una deuda para con Dios. Y amado televidente, y aún las personas que están acá, si tú no has venido a Cristo para perdón de pecados, tú tienes una deuda para con Dios. Aunque no lo quieras aceptar, eso existe. Tú tienes una deuda para con Dios que tú mismo no la puedes pagar.
El hombre cree que no tiene deuda para con Dios, pero claro que sí. La deuda es el pecado. Porque nosotros nacemos y vivimos en pecado. El pecado vamos en contra de Dios. Por tal razón, no hay forma, si no hay forma de pagar este pecado en nuestras propias capacidades, eso quiere decir que estamos condenados para siempre. Pero al saber Dios que ningún hombre, porque al hombre entró el pecado, por tal razón no había sacrificio perfecto que lograra pagar esta deuda, pero Él mismo se entregó. Dios mismo dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La perfección de Cristo fue dada claramente por medio del milagro que el Espíritu Santo le engendró en el vientre de la Virgen María. Él fue puesto ahí por medio de un milagro. No hubo contacto entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ahí venía el pecado. Pero Él nació perfecto. Él nació sin pecado. Dice la palabra de Dios de que Cristo se hizo pecado para que la maldición del pecado fuese sobre Él y sobre nosotros fuera la justicia de Dios. Al Señor Jesucristo vivir una vida tan plena, tan perfecta, Dios con los hombres, Emmanuel, Él era el único que podía saldar la deuda para con Dios. No hay otro hombre, no existe nadie que pueda saldar la deuda para con Dios. ¿Se han preguntado por qué todas las religiones no tienen comunión con Dios? Pero la verdad central acerca del cristianismo es que el hombre tiene comunión con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo tan glorioso en nuestra vida. Cuando Cristo Jesús, Cordero perfecto, vive en esta vida, dice la palabra del Señor, que Él agonizaba en el Getsemaní, lloraba, y su sudor era como gotas de sangre, dice la palabra del Señor, agonizando. ¿Por qué? Porque Él sabía, no por tristeza al sufrimiento, o no porque no quería sufrir, no. Él le dijo: Dios mío, si fuere por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. ¿Por qué? Porque la copa que Él iba a beber era ser separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo y Dios también es justo. Y si Dios es santo, Él no puede tener comunión con el pecado. Tengamos muy en claro esto. Y si sobre Cristo vino el pecado, entonces iba a haber una separación entre Dios Padre y Jesucristo en ese tiempo. Eso era el dolor de Jesucristo. Por eso en la cruz del Calvario Él dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Ya lo habían pensado? Cristo por eso dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó nuestro pecado, para que ninguno de nosotros digamos: Dios, ¿por qué me has abandonado? Aún en los tiempos más oscuros de nuestra vida, aunque pueda salir de nuestros labios eso, con toda sinceridad: Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero esa frase en sí, aquellos que están en Cristo, no es verdad. Porque el abandono que Cristo Jesús vivió en ese momento no es comparable con nada. El sacrificio tenía que ser un sacrificio perfecto. La sangre de Cristo era la sangre perfecta. Nadie logró esto y nadie lo va a lograr jamás, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando Él muere y su sangre es derramada, Dios Padre, Él dijo: con la muerte de mi Hijo se ha ciertamente cumplido y se ha abastecido mi ira. ¿Por qué? La ira de Dios debería haber caído por sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él es santo. Pero por su santidad y por su amor para con nosotros, Él envió a su Hijo como sacrificio perfecto. Y Él saldó la deuda entre Dios y la humanidad. No fue usted, no fui yo, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, dice la palabra en Romanos, de que el sacrificio de Cristo fue como propiciación para Dios. Esto lo quiero ejemplificar de la siguiente forma.
Si alguien comete algún error, alguna falta en cualquier país, las leyes lo castigan. Las leyes castigan de diversas formas. El castigo puede ser diverso. Hay castigos de cárceles y hay castigos por muchos años. Por ejemplo, cuando alguien mata a alguien, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué se merece el que lo mató? La muerte, ¿sí o no? Es la paga equilibrada, la paga perfecta. Pero nosotros, contra de Dios, nuestro pecado nos separa y nos tiene una deuda tan completa hacia Dios, que era justo que el hombre muriera, que es justo que el hombre sea condenado eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre no logrará nunca equilibrar la deuda para con Dios en sus propios esfuerzos. Jamás. Por eso Él dio a su Hijo, y el sacrificio de su Hijo, Él dijo: aquí estuvo, consumado es, dijo Cristo en la cruz del Calvario. El Padre ya fue equilibrado. El Padre ya hizo justicia. Aleluya. Al comprender nosotros eso, entonces, al saber de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo era la única que podía lavar nuestro pecado, y no solamente en pasado, sino que lava los pecados hoy en día. Todos los que me escuchan, la sangre de Cristo puede borrar y lavar todo pecado de nuestra vida. No hay nada más que pueda borrar nuestro pecado. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para con Dios. Gloria a Dios por eso, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia en Cristo Jesús. Habiendo dicho todo esto, hermanos, estamos ahí en claro de que lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue la única, perfecta, el cordero inmolado que se dio por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ya no caminemos en condenación. Ya no caminemos en culpabilidad. Muchos recuerdan lo que les ocurrió hace tiempo y viven por medio de esos pensamientos. Rigen su vida no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a las mentiras que el diablo pone en nuestros pensamientos constantemente. Esos dardos de fuego, si no levantamos el escudo de la fe en la sangre de Jesucristo, ellos ahí estarán. Pero, hermanos, es importante que comprendamos esto. Es importante que comprendamos que nuestro pecado no podía ser borrado de ninguna otra forma si no era por una sangre perfecta, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú deseas caminar tratando de justificar tu vida para con Dios por medio de las obras, continúa tú. Pero eso no es lo que declara la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que me declara inocente delante de Dios, me limpia de toda mi maldad. ¿Pueden creer eso? Nos limpia de todo pecado y toda maldad. Generalmente cuando vamos fuera a las calles a predicar el evangelio, cuando el evangelio es presentado a las personas, dicen: no estoy preparado. O ¿sabes qué? Tú no sabes lo que yo soy y tú no sabes lo que he hecho. Está tan ligado en el corazón del hombre justificarse por medio de sus medios. Es tiempo que comprendamos el poder del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no está preguntando qué hiciste o qué has hecho, cuál es tu pecado. Él te dice: mi sacrificio fue perfecto y puede borrar hasta el último pecado de tu vida y limpiarnos de toda maldad. Esto lo quiero ejemplificar con un detalle que es muy conocido por todos. Los niños, cuando están pequeños, pues todos los que estamos acá fuimos niños, somos muy sucios. Vamos a jugar, y cuando jugamos, pues nos ensuciamos totalmente la camisa. Hay momentos que si la camisa era blanca, pues llegamos a la casa completamente negra. Esto ejemplifica muy bien esto.
Cuando uno llega a la casa, bueno, la mamá le puede esperar, ya sea con el rinzo en la mano, hijo, vaya a hacerlo usted, o le puede esperar con el cincho, no sé, o con gracia, simplemente, ay, qué lindo, te la voy a lavar. El Señor Jesucristo, cuando dice la palabra del Señor, y te limpiaré de toda maldad, es como que si nosotros llegásemos a la presencia de Dios completamente negro, no de lodo, sino de pecado. Y por medio de la obra de Jesucristo, Él nos quita la camisa y nos pone una totalmente limpia. Si tú te quieres continuar viendo sucio, allá tú. Pero Cristo te declara puro delante de Dios. ¡Aleluya! Dios se ha dado a sí mismo y Dios nos ha declarado inocentes por medio de Jesucristo. Él nos limpia de toda maldad. Hermanos, comprendamos esto. No hay otra forma de ser limpiados, solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo beneficio acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto es algo tan glorioso y lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tener entrada al lugar santísimo, número uno, es esto, es comunión. El cristiano no es llamado simplemente a ser perdonado de sus pecados, no. Es llamado a tener comunión con Dios. Si no hemos llegado a ese punto es porque nos hemos quedado en el primer peldaño del evangelio. Y yo me temo que la iglesia no entra al lugar santísimo. No está viviendo la promesa de la sangre de Cristo, que es la comunión con Dios. En estos últimos tiempos es tan vital e importante que todos sepamos que vivimos en la presencia de Dios. La gloria de Dios no es algo que viene y se va. Su Espíritu Santo no es algo que viene y se va. Es algo que permanece constante. El fuego sobre el cristiano no se va. Vive para siempre. Eso es lo que la palabra del Señor nos exhorta. En la iglesia apostólica el Espíritu Santo no se iba y no venía ni se iba. El Espíritu Santo permanecía. La regeneración del hombre permanece. Hermanos, y esto es por la sangre de Cristo. Para comprender bien acerca del lugar santísimo, tenemos que remontarnos de igual forma al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y es de que Dios estableció por medio de las enseñanzas que le dio a Moisés, estableció el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a estar en medio del pueblo. Imagínense qué triste. Dios no habitaba en los corazones, Dios habitaba en un lugar, pero ahora ya no es así. El lugar santísimo, el tabernáculo se dividía en tres lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente entraba una persona una vez al año, y no era cualquier persona, era alguien que Dios ya había escogido, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía llegar con sus manos vacías a este lugar llamado el lugar santísimo. Él tenía que llegar con la sangre de los sacrificios. Si él llegaba sin sangre, moría en ese lugar. Muchos sumos sacerdotes murieron en el lugar santísimo. Es el testimonio que tenemos de acuerdo a la palabra del Señor. Se cree, bueno, algunas enseñanzas, que algunos sumos sacerdotes entraban con un lazo puesto en sus pies. Entraban al lugar santísimo, y si ya después de algún tiempo no salía, mejor lo jalaban porque seguramente estaba muerto. Y alguien que no podía entrar en ese lugar, no podía entrar porque igual moría. Así que ahí lo tienen jalando la pita como que si era piñata, hombre muerto saliendo del lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde Dios hablaba al pueblo. Es donde la sangre del sacrificio
pagaba el precio del pecado y donde Dios se mostraba a su pueblo. Hay un detalle muy interesante. En este lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahí había un propiciatorio que era una tabla ahí. Sé que los que están en el CCDL son expertos en esto, ¿verdad, hermano? Amén. Ahí está el propiciatorio. Y encima del propiciatorio hay dos querubines, dos ángeles en forma de querubines que fueron hechos con oro. Y dice la palabra del Señor de que ahí Él se mostraba al sumo sacerdote. Él era el lugar de habitación. Imagínense lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. No solamente nos ha perdonado, sino que nos ha dado entrada al lugar santísimo. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no podemos decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo llevó ese dolor por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, dijimos que en primer lugar el lugar santísimo significa comunión. El lugar santísimo representa lo que Adán perdió en el jardín del Edén. En Cristo Jesús las cosas son vueltas a poner en orden. Usted puede decir: ¿cómo es que un hombre puede cambiar de adentro hacia afuera? Eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, por medio de comprender el perdón de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, el perdón de sus pecados y la comunión para con Dios. En segundo lugar, el lugar santísimo significa un lugar de reverencia. Los hombres reverenciaban mucho ese lugar. Los hombres en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo ahí, sabían que nadie podía entrar, solamente este sumo sacerdote una vez al año. Era totalmente reverenciado a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo tenemos comunión y de igual forma reverenciamos a Dios. O sea, le ponemos en el lugar más alto de nuestro corazón y de nuestra vida. El lugar que Él merece, la prioridad número uno. Hermanos, cuando venimos a Cristo, Cristo no es el número 2, el número 3 en nuestros pensamientos. Cristo o es nuestra vida o no es nada. Cristo o es todos nuestros pensamientos o no es nada. O todos los días vivimos a Cristo o no le vivimos a Él y vivimos al mundo. Esto significa reverenciar y que Él sea el centro de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, lo más importante de nuestro caminar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y en tercer lugar, dice, teniendo libertad. La libertad significa no tener nada que ata, en este caso, nuestro corazón. No hay nada. Somos libres para vivir en su presencia. Somos libres para vivir en Cristo Jesús. El hecho de tener libertad significa de que el camino está abierto. El camino está completamente amplio y tiene apertura para todo hombre que desee venir a Cristo Jesús. Eso nos dice claramente del que el que no tiene libertad, el que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no tiene comunión con Dios. Pongamos esto muy en claro, hermanos. El que no ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene libertad para entrar a la presencia de Dios por medio de ser perdonado en sus pecados. No hay libertad. Pero aquel que es libre, por medio de comprender que la sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados, tenemos libertad. ¿Cuántos en su casa tienen libertad de en la madrugada, los sedientos, ir por un vaso de agua? ¿Sí o no? Todos. Esa misma libertad, esa mismísima libertad
tienen los hijos de Dios para tener comunión con su Padre. Piensa en cualquier libertad que usted tiene. Aún bajo el gobierno, bajo donde nosotros vivimos, tenemos libertad de caminar donde nosotros queramos. Tenemos libertad de ir a cualquier lugar. Tenemos libertad de conducir. Tenemos libertad, muchas libertades. Tenemos que comprender que la sangre de Cristo compró nuestra libertad para acercarnos y vivir con Dios Padre. Ustedes pueden decir, bueno, pero esto creo que no es tan así. Verdaderamente es así. El cristiano que en esta vida no llega y no logra vivir en comunión con Dios, tal vez no ha comprendido el Evangelio, o ciertamente no vive en la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto a veces está tan ausente. En la comunión no hay temor. En la presencia de Dios, ahí no hay temor. ¿Qué puede venir? Seguramente muchas aflicciones, pero nuestra vida está guardada en Él. Hermanos, es tiempo de entrar en la verdad de la palabra del Señor y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él compró nuestra vida con precio de sangre, y no solamente eso, nos dio entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen comunión con Dios? ¿Cuántos están aquí verdaderamente tienen comunión con Dios? ¡Qué hermosura! Estoy seguro que no todos los que están acá tienen comunión con Dios. Pero este es el día que diga: Señor, lávame con tu sangre. Acerca de lo que este joven está predicando, yo quiero vivirlo. Si uno vive por debajo de esto, no sé si es cristianismo. Nosotros somos llamados a tener comunión con Dios. De ahí proviene la santidad en nuestra vida. Al conocer la profunda santidad de Dios, no la comprenderemos en su mayor expresión, pero Él ha revelado algo en su palabra, lo cual podemos palpar y vivir. Y por medio de la experiencia del Espíritu Santo en nosotros podemos vivirlo. Es ahí donde la obra del Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, así como cantaba ahora Edwin: de gloria en gloria te veo. Eso es lo que dice Corintios. Ahora, como a espejo, vemos. Eso es lo que el Señor ha comprado. De gloria en gloria le vemos. Y somos transformados, no por nuestras obras, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Llegará un día en que este cuerpo ya no sufrirá absolutamente nada de pecado ni de sufrimiento. Será transformado completamente en un cuerpo glorificado. Pero aún en esta vida, ciertamente lo que Jesús ganó no solamente fue el perdón de nuestros pecados, sino que también fue la comunión eterna desde ya con nuestro Padre Celestial. Si tú me dices verdaderamente, yo no conozco esta comunión, pero esto es lo lindo acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está claramente visible en todo el Antiguo Testamento y está claramente puesta en que Cristo en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que, oh alma pecadora que me ves por la televisión, o algunos que estamos acá, que el Señor, que el Espíritu Santo ponga en ti la fe para creer que Cristo Jesús lavó tus pecados en la cruz del Calvario. Y si tú dices que no has pecado, entonces la palabra dice que eres mentiroso. Porque no hay hombre que no ha pecado. Todos hemos pecado. Por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios Padre ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que por medio de la obra de Él, su sacrificio y su sangre, podamos nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Ven a Cristo, no esperes más. Ven a Cristo. Y aquellos que ya están en Cristo, pero sienten que su vida verdaderamente no tiene comunión con Dios, aún en Cristo vivimos bajo culpabilidad, bajo condenación del enemigo, y tratamos por diversas formas de inventar una comunión con Dios o una vida de victoria, la cual verdaderamente no está ahí. Es tiempo de decir: Cristo, solamente tú, Señor, llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Solamente tú venciste al diablo en la cruz del Calvario.
Y yo decido creer por la fe en la obra tuya, Señor, y entrar al lugar santísimo y no salir de ahí jamás. El deleite del cristiano es la vida en Cristo. El placer del cristiano es adorar y alabar a Cristo Jesús. Sea esto en oración, sea esto en alabanza, sea esto moviéndonos en cualquier lugar que nos toque andar todos los días. Hermanos, es momento y es tiempo que entremos en esta realidad. Dios es omnipresente. Él está donde nosotros estamos. Él se mueve donde nosotros nos movemos. Ciertamente en oración ahí nosotros tenemos comunión cada vez más íntima con Él. ¿No les ha pasado a ustedes que aún en oración ustedes sienten que su alma ya va a explotar de deleite por el Señor? Si tú no vives eso, estás viviendo bajo lo que no es Cristo. Lo que Cristo compró es la comunión con Dios Padre. Desear a Cristo, desear que Él regrese por nuestra alma y por nuestra vida, para que nuestra vida totalmente sea completamente transformada en su gloria. Si no vivimos este evangelio, estamos viviendo por debajo de cualquier evangelio que bíblicamente es expuesto a nuestra vida. El Señor va donde nosotros nos movemos. Su sangre nos ha perdonado nuestros pecados y su sangre nos permite entrar al lugar santísimo. Aleluya. Oremos. Padre, Señor Jesús, danos fe a todos los que estamos en este lugar, Padre. Danos fe, Señor, para vivir tu evangelio, Señor Jesús. Aumenta nuestra fe, Padre, para que la verdad bíblica, Señor, se afinque en nuestro corazón y produzca vida, produzca experiencia, produzca algo totalmente palpable. Tú eres palpable, Señor Jesús. Tú eres totalmente palpable, oh Dios, no a nuestros instintos, Señor, físicos, pero sí nuestra alma, Señor Jesús. Y fue tu sangre, Cristo. Aleluya. Yo quisiera hacer una pregunta. Si hay alguien de los que estamos acá que tal vez su vida verdaderamente está sin el Señor, no ha hecho a Cristo Jesús el Señor y Salvador de su vida, por medio de que Cristo perdone sus pecados y permanece en esos pecados, y el Espíritu Santo está ahí en su corazón trayendo arrepentimiento. Si hay alguien de los que estamos acá, mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado, yo quisiera preguntar eso. ¿Hay alguien de los que estamos acá que dice: Cristo Jesús, yo creo en ti por la fe que tú has puesto en mí, Espíritu Santo? Yo comprendo de que soy pecador y que no hay otra forma de salvación aparte de Cristo. Si hay alguien de los que está acá que dice: yo quiero rendir mi vida completa a Cristo Jesús, yo quiero rendir mi vida, me arrepiento de todos mis pecados y acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien de los que estamos acá que lo pueda mostrar con su mano levantada? Está acá y dice: yo no tengo a Cristo, yo no le conozco, yo no soy salvo. Si puede ahí levantar su mano en señal para que podamos dirigirle una oración. Si hay alguien de los que estamos acá que aún no ha entregado su vida a Cristo, y aún alguien en la televisión, si hay alguien que dice: verdaderamente yo deseo reconocer mi pecado y venir a Cristo para el perdón de mis pecados. Si todos en este lugar ya conocemos a Cristo Jesús, yo quisiera hacer un segundo llamado, y es para los que estamos acá. Puede ser que hemos venido a Cristo Jesús, sabemos que nuestros pecados son perdonados, pero la comunión con Dios Padre, la cual promete la palabra del Señor, no es una realidad en nuestra vida.
puede ser por incredulidad, o puede ser por lo que el Espíritu Santo está mostrando en este momento en nuestra vida. Yo te quiero animar a que tengas fe en Cristo Jesús. Cualquier culpabilidad, cualquier condenación, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Tal vez tú luchas tú mismo con formas pecaminosas. Es tiempo que nos rindamos a Cristo Jesús y a su sacrificio. Si alguno de los que estamos acá dice: hermano, verdaderamente yo la vida que promete la palabra del Señor no la estoy viviendo, pero yo deseo vivirla. Espero en el Señor que me haya dado a comprender con mucho amor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.